Vamos a ver cómo podemos calcular las reacciones de vínculos en cadena cinemática de chapas. Vamos a analizar primero cadenas cinemáticas abiertas. Para definir la geometría de la cadena cinemática y las fuerzas que nosotros le aplicamos y los vínculos, lo haremos a partir de un par de ejes coordenados. Tenemos una chapa S1, una articulación relativa A1-2 que voy a materializar mediante dos bielas paralelas. La chapa S2, si la articulación relativa está materializada mediante dos bielas paralelas, la articulación relativa A1-2 termina siendo el punto impropio de la dirección de esas. Una articulación relativa A2-3, un punto propio, y la chapa S3. Grados de libertad 5. Aplico las 5 condiciones de vínculos. Por ejemplo, un apoyo fijo A en la chapa S1, un apoyo móvil B de esta normal en la chapa S1, un apoyo móvil C de esta normal en la chapa S2, un apoyo móvil D de esta normal en la chapa S3. No hay vinculación aparente. ¿Por qué? Porque al no pasar la normal de B por A, queda fija la chapa S1. Luego, para que quede fija la chapa S2, la normal de C no tiene que pasar por la articulación relativa A1-2. La normal de C no pasa por A1-2, queda fija la chapa S2. Para que pase debería ser paralela, ¿no? O sea, si el apoyo móvil C, su normal, fuese paralela a la biela, entonces ahí sí habría vinculación aparente. Y la chapa S3, como la normal del apoyo móvil D no pasa por A2-3, quedó fija también la chapa S3. O sea, grados de libertad igual 5. Condiciones de vínculos aplicadas, 5. No hay vinculación aparente. Luego, el sistema es isostático. Eso significa que cualquiera sea el sistema de fuerzas que nosotros le apliquemos, va a permanecer en equilibrio esta cadena cinemática y vamos a poder calcular las reacciones. Si yo le aplicase más condiciones de vínculos, el problema pasaría a ser hiperestático, el número de incógnitas va a ser mayor que el número de ecuaciones, no lo podemos resolver. Y si el sistema fuese hipostático, o sea, si podría moverse alguna de las chapas o las tres, vamos a poder calcular las reacciones siempre que permanezcan en equilibrio. Y para que permanezcan en equilibrio, ya los sistemas de fuerzas que nosotros le apliquemos no pueden ser cualesquiera. Bueno, entonces tenemos hecho el estudio cinemático, grados de libertad, condiciones de vínculos, y además hemos visto que no hay vinculación aparente, o sea que el sistema es isostático. Sobre la chapa S1 actuará un sistema de fuerzas P sub I. Sobre la chapa S2, un sistema de fuerzas P sub J. Y sobre la chapa S3, un sistema de fuerza P sub K. Cuando vimos sistema de fuerzas, nosotros decíamos que las fuerzas podían trasladarse sobre su recta de acción sin modificar su efecto. Pero ojo que si tenemos aplicada una fuerza P sub 1 en la chapa S1, se puede trasladar sobre su recta de acción, pero siempre tiene que actuar sobre la chapa S1.
Distinto va a ser el efecto si en vez de considerar que actúa sobre la chapa S1, actuase sobre la chapa S2. Por eso es que distingo las fuerzas que nosotros le aplicamos a cada una de las chapas. Bueno, para poder calcular reacciones de vínculos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diagrama de cuerpo libre. O sea, quitamos los vínculos y ponemos en evidencia las reacciones, o sea, aplicamos las fuerzas que pueden transmitir esos mecanismos a cada una de las chapas. En D tenemos un apoyo móvil de esta normal, o sea que la reacción en D tiene que tener esta recta de acción. En C tenemos un apoyo, ¿qué dije? ¿Un apoyo normal? Sí. No, yo un no apoyo móvil yo de también, esta normal. Tampoco presté Entonces, atención. la reacción tiene que tener esa recta de acción. En C tenemos un apoyo móvil de esa normal, la reacción tiene que tener esta recta de acción. En B, lo mismo. En A, en cambio, tenemos un apoyo fijo. Entonces, lo único que sabemos de la reacción es que su recta de acción pasa por A. O sea que tenemos que resolver ahí dos incógnitas. Podríamos trabajar con el módulo de RA y el ángulo que forma con uno de los ejes, o trabajar con las componentes o proyecciones XZ. Conviene siempre trabajar con las proyecciones, o componentes. RAZ, RAX. O sea, si nosotros dejamos las fuerzas P y quitamos los vínculos, la cadena cinemática se mueve. Si aplicamos estas fuerzas desde RAX hasta RD, que son incógnitas, cuando estas incógnitas coincidan con las reacciones, la cadena cinemática vuelve a estar en equilibrio. O sea que sobre la cadena cinemática, ¿qué fuerzas actúan? Un sistema de fuerzas que llamamos activas, que son las que nosotros le aplicamos, todas las P sub I, las P sub J, las P sub K. Y por otro lado, las R, que son incógnitas, que llamamos sistema de fuerzas reactivas, formada por todas las R, o sea, desde RAX hasta RD. Para que la cadena cinemática esté en equilibrio, el conjunto de todas esas fuerzas, o sea, esto no lo tomen como una suma algebraica, que llamamos sistema de fuerzas exteriores, tiene que ser equivalente a un sistema nulo. Si no se cumpliese esta condición, la cadena cinemática se movería. Pero esta condición de que el sistema de fuerzas exteriores equivalga a un sistema nulo, en cadenas cinemáticas es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, si esta condición fuese necesaria y suficiente, las únicas ecuaciones que podríamos plantear son las que surgen de esta condición. Y de esta condición surgen ¿cuántas ecuaciones? 3 ecuaciones. Porque en general, ¿qué es lo que vamos a tener? Un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano que tiene que estar en equilibrio. Y la estática, para el equilibrio del sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, nos permitía plantear solamente 3 ecuaciones. O sea,
las fuerzas exteriores tienen que cumplir otras condiciones que nos permitan plantear dos ecuaciones más, porque tenemos acá 5 incógnitas y esta condición nos permite plantear solamente 3 ecuaciones. O sea, y no es que yo voy a terminar planteando 5 ecuaciones porque tenga 5 incógnitas, porque si no, si en vez de tener 5 incógnitas tengo 6, planteo 6 ecuaciones y las puedo resolver. O sea, voy a terminar planteando 5 ecuaciones porque las condiciones de equilibrio de cadenas cinemáticas abiertas de 3 chapas nos permite plantear 5 ecuaciones. O sea, esta condición es necesaria pero no suficiente. ¿Qué otras cosas tienen que cumplir estos sistemas de fuerzas exteriores? Fíjense, para analizar, para encontrar las otras condiciones que tienen que cumplir, imaginemos que dejamos en S1 y S2 los vínculos A, B y C. O sea, no quito esos vínculos, quito solamente el apoyo móvil D de la chapa S3. La chapa S3, si están fijas S1 y S2, ¿qué es lo que puede hacer? Girar alrededor de A23. Para que la chapa S3 no gire alrededor de A23, la resultante de las fuerzas exteriores que actúen sobre ellas, formada por las activas P sub K y en este caso la reactiva RD, su resultante, ¿por dónde tiene que pasar? Por A23. Mientras esa resultante pase por A23, la chapa S3 va a permanecer en equilibrio. Si no pasara por A23, giraría la chapa S3 alrededor de A23. Esa condición nos permite plantear una ecuación más, que va a ser, si la resultante de un determinado sistema de fuerza tiene que pasar por un punto, la suma de momentos de esa fuerza respecto de ese punto, ¿cuánto tiene que valer? 0. O sea que a estas 3 ecuaciones le puedo agregar una cuarta ecuación que va a ser sumatoria de momentos respecto de A23 de las fuerzas exteriores, por ejemplo, de S3, igual 0. Y ahora analicemos qué es lo que ocurre entre S1 y S2. La resultante de las fuerzas exteriores de S1 o la resultante de las fuerzas exteriores de S2 y S3, ¿por dónde tiene que pasar para que no se mueva la chapa S1 respecto de S2? Por la articulación relativa a 1,2. O sea, ¿cómo tiene que ser esa resultante? Paralela a las bielas. Entonces, cuando la articulación relativa es un punto propio, la ecuación termina siendo de momento respecto de ese punto. Cuando la articulación relativa es un punto impropio, como he planteado acá para la articulación relativa a 1,2, termina siendo una ecuación de proyecciones sobre un eje perpendicular a las bielas, perpendicular a ese punto impropio. O sea, ¿por qué? Porque la resultante de las fuerzas exteriores de S1, no sé cuál es su recta de acción, y por ahora no me interesa, pero sé que tiene que ser paralela a las bielas para poder transmitirse a la chapa S2. O sea que esa condición nos permite plantear una quinta ecuación, que si la articulación relativa es un punto impropio, termina siendo una ecuación de proyecciones sobre ese eje W. Y ahí puedo elegir tomar las fuerzas exteriores de S2 y S3, o sea, las chapas que quedan de un lado, o de las chapas que quedan del otro. Por ejemplo, de S2 y S3 igual 0.
Estas ecuaciones las llamamos ecuaciones de equilibrio absoluto. O sea, si no se cumpliesen estas de que el sistema de fuerza exterior equivalga a un sistema nulo, se moverían las tres chapas. Estas ecuaciones las llamamos ecuaciones de equilibrio relativo. O sea, si no se cumpliesen estas, se movería una chapa respecto de la otra. Si no se cumpliese esta cuarta, se movería la chapa S3 respecto de S2. O la chapa S2 respecto de S3. Porque fíjense, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre S3 termina siendo esta fuerza T, las resultantes de las fuerzas exteriores de S1 y S2 va a ser una fuerza opuesta a T. En los vínculos relativos llamamos reacción a cualquiera de las dos. Acá nos conviene tomar momentos de la fuerza exterior en la chapa S3. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos solamente una incógnita, RD. Entonces, de esa cuarta ecuación despejamos RD, la reemplazamos en la quinta y la única incógnita que nos va a quedar es RC, que podemos calcular fácilmente, y luego esas dos incógnitas las podemos reemplazar en las tres de equilibrio absoluto y terminamos calculando RB, RAX y RAZ. Estas tres ecuaciones elegimos nosotros la forma de plantearlas. O sea, la estática para equilibrio de fuerzas no concurrentes en el plano nos permitía plantear tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones podían ser dos de proyecciones y una de momentos, o una de proyecciones, dos de momentos, o tres de momentos. Cuando elegíamos esta forma para que sean independientes, las dos de proyecciones no tenían que ser sobre ejes paralelos. O sea, si yo proyecto sobre X, proyecto sobre Z y tomo momentos respecto a cualquier punto del plano, son independientes. Cuando planteábamos de esta forma, para que sean independientes, la recta definida por los dos centros de momentos no tenía que ser perpendicular al eje sobre el cual proyectábamos. Y si eligiésemos esta forma, para que sean independientes, los tres centros de momentos no tenían que estar alineados. La tendencia va a ser utilizar esta, porque es mucho más fácil proyectar fuerzas sobre ejes que tomar momentos de fuerza respecto de puntos. O sea, fíjense que acá, para resolver este problema, tenemos 5 incógnitas, pero esas 5 incógnitas, esas 5 ecuaciones con 5 incógnitas, lo podemos resolver fácilmente. ¿Por qué? Planteo esta cuarta. Me queda una ecuación con una sola incógnita, RD. Planteo la quinta. Ahí interviene RD y RC al tomar las fuerzas exteriores de S2 y S3. Pero RD ya la calculé. Entonces la única incógnita que me queda es RC. Luego planteo las dos de proyecciones y una de momentos. Y de momentos, en vez de tomar momentos respecto de un punto cualquiera, tomo momentos respecto del punto A. Y entonces ahí se anulan las incógnitas RAX y RAZ. Los momentos de RAX y RAZ valen 0 respecto de A. O sea, en esa ecuación nos aparece RB, RC y RD. Pero RD ya lo habíamos calculado, RC ya lo habíamos calculado. La única incógnita que subsiste es RB.
fácil de calcular. Luego proyecto sobre X y la única incógnita va a ser R a X. Proyecto sobre Z y la única incógnita va a ser R a Z. O sea que es simple resolver ese sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas si las condiciones de vínculos están distribuidas de esta forma y vamos planteando las ecuaciones en ese orden. O sea, para sistema de una sola chapa, esta condición de que el sistema de fuerzas exteriores equivalga a un sistema nulo era condición necesaria y suficiente. Para cadenas cinemáticas de chapas, esta condición es necesaria, pero no suficiente. O sea, además de cumplirse esto, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Esto. Que la acción de una chapa sobre la otra, a la cual está vinculada, ¿por dónde tiene que pasar? Por la articulación relativa. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, una vez resueltas estas 5 ecuaciones, obtenemos las reacciones en los vínculos absolutos. Pero no estaría completo ahí el cálculo de reacciones, porque tendríamos las reacciones de vínculos absolutos. Pero además acá tenemos vínculos relativos. También nos interesa conocer las reacciones en los vínculos relativos. A través de la articulación relativa A2-3 se transmiten dos fuerzas opuestas. Una es la acción de S3 sobre la chapa S2, la otra es la acción de S2 sobre S3. En los vínculos relativos ahí llamamos reacción a cualquiera de esas dos fuerzas. Y hallar esa fuerza T es muy simple. Si ya conocemos RD, la componemos con P sub K y tenemos la resultante T. Una vez que conozco RC y RD, hallamos la resultante de RC, RD, las P sub K y las P sub J, nos va a dar una fuerza paralela a las vieras. O sea, no sé por ahora cuál es su recta de acción, pero esa fuerza es paralela a la viera. Por eso pude plantear esta quinta ecuación. Una vez que tengo esa fuerza, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la fuerza T1, acción de la chapa S2 sobre S1, la acción de S1 sobre S2 es una fuerza opuesta a esa. Pero esa fuerza T1, esas fuerzas T1 opuestas, se transmiten a través de qué elemento? De las vieras. Luego, una vez que tengo T1, las descompongo o la equilibro según los ejes de las dos bielas y tendré las reacciones en cada biela. ¿Se entiende? O sea, de esta forma hallamos las reacciones de todos los vínculos, pero planteándolo como dos pasos diferentes. Primero, el de calcular las reacciones de vínculos absolutos. Y luego, en un segundo paso, calcular las reacciones en los vínculos relativos. ¿Está entendido esto? ¿Alguna pregunta? Pero hay otra forma de plantear este problema de calcular reacciones de vínculos en cadenas cinemáticas. Y consiste en lo siguiente: yo voy a borrar todo esto, voy a dibujar otra vez la cadena cinemática de 3 chapas y voy a separar las chapas. ¿Y para qué sirve, Luis, calcular la reacción interna T?
para poder justamente dimensionar esos mecanismos. O sea, si nosotros vamos a vincular dos chapas mediante un perno, una articulación, Como esta. un remache, las dimensiones de ese remache tienen que ser tales que soporten, que puedan soportar esas fuerzas. O sea, si la fuerza que le transmite la chapa S2 a la chapa S1 es igual a 10 toneladas, yo no puedo construir ese remache con una sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Si le aplico ahí un remache de una sección transversal de 1 centímetro cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar con ese remache? Se va a cortar. ¿Se entiende? O sea, por eso es que nos interesa todo este tema de calcular reacciones. O si materializamos la articulación mediante dos bielas, las fuerzas que se van a transmitir a través de esas bielas, que van a ser dos fuerzas opuestas, que serán de tracción o compresión. O sea, si esta es la chapa S1, esta es la chapa S2, esta es la biela 1, esta es la biela 2, a través de la biela 1 se transmiten dos fuerzas opuestas. Una acción de S2 sobre S1, la otra acción de S1 sobre S2. Y a través de la biela 2 también dos fuerzas opuestas. Esas fuerzas podrán ser de tracción o compresión. Acá, con los sentidos que yo dibujé, estoy suponiendo que la chapa S1 está sometida a tracción, la chapa S1, la biela 1 está sometida a tracción, la biela 2 a compresión. Bueno, para construir esas bielas tendremos que tener en cuenta el material con el cual lo vamos a realizar y las fuerzas que se transmiten a través de ella. Si esta fuerza T1 que le transmite la chapa S1 a la biela 2 es de 10 toneladas, para poner el mismo ejemplo que allá, yo no puedo construir esa biela con una sección transversal de 1 centímetro cuadrado o de 2 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que va a hacer? O de un material más liviano, como si fuera un aluminio Se va a fallar. o a madera. Se va a romper. O sea, si la voy a hacer de acero y se transmite a través de ella 10 toneladas, bueno, la tensión admisible que vamos a ver más adelante para el acero es aproximadamente 1400 kilos por centímetro cuadrado. Si se transmiten 10 toneladas, por lo menos le tendré que dar 7 centímetros cuadrados de sección transversal. El que diseñó esta escalera no puso a ojo ese perno que une los paños esos, porque si no se hubieran caído varios hasta que le encontraron la vuelta. Exactamente. Bueno, esta segunda forma de hallar las reacciones de vínculos consiste en lo siguiente. Tenemos la chapa S1, unida esa chapa S1 a la chapa S2 mediante dos bielas, por ejemplo. O sea, la articulación relativa A1-2 es el punto impropio de esa dirección. En la chapa S1 teníamos aplicado un apoyo fijo A y este apoyo móvil en B de esta normal. Voy a dibujar separada la chapa S2 y acá tendremos esta biela 1, esta biela 1, esta biela 2 y acá la biela 2. O sea, en realidad esas dos bielas
la biela 1 es una sola. La estoy imaginando cortadas y separadas para poder diferenciar qué sentidos adopto para la acción de las bielas sobre la chapa S2 y sobre la chapa S1. Acá teníamos la articulación relativa A2-3 y en la chapa S2 teníamos aplicado este apoyo móvil C. Y por acá la chapa S3, donde acá tenemos la articulación relativa A2-3, este punto coincide con esto, lo estoy dibujando separado para poder apreciar qué sentido adopto como acción de la articulación sobre una chapa y sobre la otra. Esta es la chapa S3 y acá teníamos el apoyo móvil D. Sobre la chapa S1 actuaban las fuerzas P sub I, las que nosotros le aplicamos, sobre la chapa S2 las P sub J, sobre la chapa S3 las P sub K. También pares pueden ir, ¿no? Sí, esos sistemas de fuerzas pueden Claro. incluir cuplas, Claro. pares. En vez de quitar solamente los vínculos absolutos, que fue el paso que habíamos hecho antes, quito todos los vínculos, los absolutos y los relativos. Entonces, acá tendremos en A qué datos tenemos de la reacción, que es una fuerza que pasa por ese punto. ¿Cómo pongo en evidencia esa reacción? Mediante las componentes X, Z. En B teníamos un apoyo móvil, por lo tanto, la incógnita es el módulo y el sentido de RB. En la biela 2, a través de esa biela se transmiten dos fuerzas. Una fuerza T sub 2, actuando sobre S1, actuando sobre S2, tengo que tomar el sentido contrario. Y a través de la biela 1 también se transmiten dos fuerzas, que voy a llamar T sub 1. Si tomo este sentido actuando sobre S1, sobre S2 el sentido contrario. Y en C tenemos un apoyo móvil, por lo tanto RC tiene que tener esta recta de acción. Pero yo quité también la articulación relativa a 2-3, y a través de la articulación relativa a 2-3 sabemos que se transmiten dos fuerzas opuestas, una acción de S2 sobre S3, la otra acción de S3 sobre S2. Y de esas fuerzas, lo único que sabemos es que pasan por A2-3. Entonces la voy a poner en evidencia mediante las componentes XZ. O sea, acá tendré una T3Z, una T sub 3X. Si tomo esos sentidos actuando sobre S2, sobre S3 tengo que tomar los sentidos opuestos. Esta va a ser la T3Z, esta T3X. Y en el apoyo móvil, DRD. O sea, todas las P son datos, son las fuerzas que nosotros le aplicamos a cada una de las chapas. Todas las R y las T son incógnitas. Yo dibujé acá cuántas fuerzas en rojo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero ¿cuántas son las incógnitas? Son estas 5, más 2 acá, más 2 acá. Perdón, acá yo puse una T1 y una T2. Hay 3 T2. Sí. O sea, esta también es T1.
sea, las incógnitas son 5 más 2. Acá T1 y T1 es una sola incógnita. Claro. T2 y T2 es una sola incógnita. Y las T sub 3 X es una sola y las Z es una sola. O sea que ¿cuántas incógnitas tenemos en total de incógnitas? 9. 5 más 2 por cada articulación, 9. ¿Y cuántas ecuaciones nos permite plantear la estática ahora para el equilibrio de estas tres chapas? Para que esta chapa S3 esté en equilibrio, el sistema de fuerzas que actúa sobre ella, formadas por las activas P sub K, las reacciones de vínculos absolutos, RD, las reacciones de vínculos relativos, T sub 3, tiene que ser un sistema de fuerza en equilibrio. Esa condición nos permite plantear tres ecuaciones. Porque tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano que tiene que estar en equilibrio. Y eso nos permitía plantear tres ecuaciones. Para que esté en equilibrio la chapa S2, este sistema de fuerza, formado por las activas P sub J, reacciones de vínculo absoluto RC, reacciones de vínculos relativos, las dos T sub 3, T sub 1 y T sub 2, ¿cómo tiene que ser? Equivalente a un sistema nulo. Eso nos permite plantear tres ecuaciones. Y finalmente, para el equilibrio de la chapa S1, para que esa chapa esté en equilibrio, el sistema de fuerza que termina actuando sobre ella, formado por las activas P sub I, las reacciones de vínculos absolutos RAX, RAZ, RB, y las reacciones de las bielas, las reacciones de vínculos relativos T1 y T2, ¿cómo tiene que ser? Equivalente a un sistema nulo. Y eso nos permite plantear tres ecuaciones. Entonces tenemos tres ecuaciones para el equilibrio de S3, tres ecuaciones para el equilibrio de S2, tres ecuaciones para el equilibrio de S1. Total ecuaciones 9. ¿Y cuántas incógnitas teníamos? 9. Entonces planteamos ese sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, y siempre que el determinante del sistema sea distinto de 0, podemos resolver, tiene solución. Y el determinante del sistema de ecuaciones va a ser distinto de 0 siempre que no haya vinculación aparente. Análisis que ya habíamos hecho antes en forma visual. O sea que entonces, si no existe vinculación aparente, vamos a poder calcular las reacciones. ¿Por qué? Porque el determinante va a ser distinto de 0. Y de esta forma, o sea, haciendo diagrama de cuerpo libre para cada una de las chapas, quitando todos los vínculos absolutos y relativos, en un solo paso hallamos todas las reacciones de vínculos absolutos y vínculos relativos. Va a ser difícil resolver este sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, y depende cómo estén distribuidos los vínculos. Si están distribuidos de esta forma, vamos a poder dividir el sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas en 3 sistemas de 3×3. Porque fíjense, planteo primero estas 3 ecuaciones. Y en esas 3 ecuaciones, ¿cuántas incógnitas van a aparecer? 3. RD, T3Z, T3X. Resuelvo esas fuerzas. Le cambio los sentidos a las T y ya se lo aplico a la chapa S2. Ya dejaron de ser incógnitas. Planteo las 3 ecuaciones de equilibrio de la chapa S2
¿Y cuántas incógnitas nos van a aparecer ahí? Solamente 3. RC, T2 y T1. Resuelvo ese sistema de 3×3, encuentro T1 y T2, le cambio los sentidos y se le aplico a la chapa S1. Y luego en las 3 ecuaciones de equilibrio de la chapa S1, ¿cuántas ecuaciones nos van a quedar? 3. RA, RAX, RAZ. O sea que si la distribución de vínculos es esta, es fácil resolver el sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas. Si la distribución de vínculos es otra, ahí puede complicarse la resolución. Pero resolver un problema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, teniendo a mano una maquinita programable con el programa de resolución de sistemas de ecuaciones, no es problema nuestro, es problema de la máquina resolver el sistema. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta